gracias por continuar informándose con nosotros. Ha llegado el momento de la entrevista y hoy abordaremos un tema importante, del cual ya le presentamos algunos informes atrás sobre la situación medioambiental, no solo en el país, sino que también a nivel mundial. Así es, y nosotros ya tenemos el invitado de este día, es el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días, viceministro. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Viceministro, es un tema muy importante, sobre todo porque hoy es 5 de junio y hay preocupación a nivel mundial, esto luego del anuncio que hizo Donald Trump. Era un acuerdo, el Acuerdo de París, del cual también apoyó el gobierno de El Salvador, que pese a que no es uno de los grandes contaminantes, sí ha sufrido las consecuencias de esta contaminación en el mundo. ¿Cómo lo ven ustedes, el hecho de que Estados Unidos, siendo una de las potencias, uno de los países más cercanos para nosotros, haya tomado esta decisión? Bueno, ya tú lo dices, hay una preocupación a nivel mundial. Realmente la actitud política del presidente Donald Trump le da la espalda a la humanidad, le da la espalda al futuro. Él prioriza, mediante esta decisión de retirarse del Acuerdo de París, el seguir auspiciando energías contaminantes. No nos cabe duda de que hay bastante influencia de la industria petrolífera y carbonífera de los Estados Unidos, ¿verdad? Es sencillamente un puntapié a las posibilidades de combatir de una manera acertada el cambio climático. Y precisamente Trump con eso está aislado de todo el mundo. Ha recibido el rechazo de Europa, hay una decisión clara de Francia, Italia, ¿verdad? Y Alemania que rechazan eso, lo ha rechazado China, lo ha rechazado Rusia, lo ha rechazado India. Y por supuesto nosotros, en Centroamérica, como El Salvador, que somos una de las regiones más sensibles al cambio climático en el trópico, por mucha más razón estamos preocupados. Trump, además de que le da la espalda a la historia, también lo hace quitando cualquier responsabilidad que los Estados Unidos han tenido en el acumulado de gases de efectos invernaderos en la atmósfera. Nosotros lamentamos la situación, sin embargo, no solo podemos lamentar eso, claro, ¿verdad? Vamos a hacer esfuerzos como los hemos estado haciendo en el país, vamos a hablar de eso, de cómo El Salvador tiene que luchar contra el cambio climático en situaciones adversas. Fíjate que ya con el Acuerdo de París, que se lucha porque la temperatura no suba arriba de los 2 grados, realmente no había un compromiso voluntario de todos los países para que este objetivo se cumpliera. Andábamos por los 3.5 grados de aumento de la temperatura global del planeta. Eso significa 4 o 5 grados de aumento en la región centroamericana, y eso significa condiciones adversas para el país en las próximas décadas. Entonces nosotros, además que nos unimos a las voces que rechazan esa política climática, esa política de cara a la humanidad del presidente Trump, nos tenemos que empeñar por hacer exitoso el Acuerdo de París, pero fundamentalmente por saldar la tarea que tenemos que hacer en El Salvador. Precisamente a eso íbamos, viceministro. ¿Cómo recibe El Salvador este 5 de junio? Muchas veces, y lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, que pues no hay nada que celebrar, simplemente dar a conocer la situación por la que atraviesa el país y las acciones que se tienen que poner en marcha, que se están poniendo en marcha para evitar que la situación continúe avanzando. Fíjate que yo creo que ya con la película clara de cuál es la actitud de Trump en este periodo, nosotros debemos de hacernos cargo de lidiar frente a los problemas ambientales que tenemos, que no solo es el cambio climático, tenemos el problema de la contaminación de los océanos, tenemos el problema de que estamos iniciando la 6ª etapa de retracción de la biodiversidad de manera masiva, ¿verdad? Es decir, hay varios problemas globales, pero solo nos queda, o más bien tenemos que aprovechar las oportunidades que como país tenemos. Y eso quisiera subrayar yo. Cómo El Salvador enfrenta este 5 de junio
Coincido con la ministra en el sentido de que más que celebrar, este es un día para desafíos. Este es un día de enfrentamiento, de poner la cara al futuro, de ponerle la cara a los graves problemas que tenemos. Es un día de compromiso. Y este 5 de junio se va a lanzar la Plantatón 2017. La Plantatón 2017 es un paso de compromiso de toda la sociedad salvadoreña para reforestar y restaurar el país. Hoy, en 103 sitios diferentes de los 14 departamentos del país, más o menos unas 12.500 personas voluntarias se van a ver envueltas en sembrar árboles. Esperamos sembrar entre junio y julio más de 1 millón de árboles en el país. Insisto, entre junio y julio más de 1 millón de árboles. Con el compromiso, con el reto de que debemos de darle tratamiento, debemos de cuidar, debemos de fertilizar, debemos de regar, debemos de proteger estos árboles sembrados por lo menos 3 años, que es el periodo a partir del cual el árbol ya se vive por su cuenta. Ministro, es importante recalcar por lo menos que con la reforestación de nuestro país podría mejorar un poco la situación en cuanto a la calidad de aire que tenemos en este momento, porque hemos visto cómo la situación empeora, sobre todo con la emisión de gases que tienen algunos automotores, sobre todo en el área del centro de San Salvador. Serias consecuencias en cuanto a los niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores que transitan por ese lugar. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para frenar esa situación? Bueno, yo quisiera decirte, tenemos nosotros 3 planes de gran importancia para El Salvador. Este 1 millón de plantas que vamos a sembrar en este periodo forma parte del compromiso del presidente Salvador Sánchez Serén de restaurar y reforestar 1 millón de hectáreas hacia el año 2030. 1 millón de hectáreas es cerca de la mitad del territorio nacional. En eso nos estamos comprometiendo. Eso queremos. Y eso no lo puede hacer solo el Ministerio del Medio Ambiente. Eso no lo puede hacer solo el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental. Eso no lo puede hacer solo el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Por eso es que hoy la Plantatón, si bien es cierto, va a ser presidida por el señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, también forma parte del CONASAB, que es el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Bajo el seno del CONASAB es que se da esta gran convocatoria nacional para emprender en la mesa de reforestación y restauración este gran reto que tenemos como país. Y tú dices, ¿es lo único que estamos haciendo? No. Tenemos el Plan Nacional frente al cambio climático. Ya hemos dicho, el cambio climático es el principal problema global. En este país no había plan para enfrentar el cambio climático. Desde hace 2 años lo tenemos. Y tenemos el plan de gestión de los recursos hídricos. Viceministro, pero ¿qué opina usted de la extensión que se le ha dado, por lo menos en cuanto a la vigencia de los vehículos que transitan en nuestro país? Porque esto viene a generar cierto tipo de contaminación, que es lo que está provocando el smog en la capital, ¿no? Ha sido un compromiso de nuestro, y estamos trabajando no solo en el monitoreo del aire. Nosotros no estábamos, o más bien decimos, el tema de haber ampliado 2 años más autorizar el ingreso de combustible, particularmente diésel, que tenga arriba de 5.000 partes por millón, no va a favor de lo que estamos hablando hoy. Nosotros esperamos y hemos visto que casi todas las empresas están en disponibilidad de traer antes del cumplimiento de esos 2 años diésel que tenga menos de 500 partes por millón. Y ojalá pudiéramos imitar a los demás países centroamericanos, ¿verdad? Donde incluso Costa Rica ya tiene diésel con 50 partes por millón. Y eso mejora no solo la calidad del aire que respiramos, sino que significa una transformación tecnológica al cual el país debe de involucrarse. Entonces, estamos haciendo políticas públicas en relación del agua, estamos haciendo políticas públicas en relación del clima, y yo quisiera también decir de que es importante que ya se esté en marcha la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con la creación del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que juramentó el presidente de la República a principios de este año.
Si ordenamos el territorio, si protegemos el agua, si reforestamos y restauramos, y si además tenemos planes incluyentes donde todos nos involucremos para abordar el cambio climático, sin lugar a dudas este país va a tener la planificación, las políticas públicas y la institucionalidad necesaria para enfrentar los graves problemas que empezamos a mencionar en un principio. Viceministro, usted ha tocado puntos muy importantes. ¿Cuál sería el apoyo que estarían pidiendo, no solo a las empresas, sino también a los diputados, luego de que se aprobara esta importante ley contra la minería metálica? Recordemos que también durante el discurso por los 3 años de gestión, Salvador Sánchez Serén pidió que se aprobara la ley del agua. Exactamente. Necesitamos una ley general de agua en el cual la hegemonía de la rectoría del agua sea una entidad pública. Necesitamos una ley del agua que garantice el derecho humano al agua, es decir, que la gente tenga acceso en cantidad y en calidad de agua potable. Necesitamos una ley de agua que garantice agua para las futuras generaciones. Ese es el tridente, esos son como los 3 principios básicos que la Ley General de Agua. Y ya va bastante tiempo, casi una década, en que la ley ha estado ahí. Y cuando el presidente plantea que es necesaria la Ley General de Agua, lo dice tomando en cuenta que para él la sustentabilidad sí es una preocupación. Para el presidente Sánchez Serén, la sustentabilidad ambiental no es cualquier política, es central en el Plan Quinquenal de Desarrollo. Nosotros reiteramos el llamado que hace el presidente de la República a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que con la misma entusiasmo y consenso que se prohibió la minería metálica en El Salvador, y yo quisiera subrayar, la minería metálica en El Salvador fue aprobada por todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Ese nivel de consenso necesitamos para enfrentar los problemas ambientales que el país tiene. Pero necesitamos una ley de cambio climático también. Necesitamos superar y reformar la ley del medio ambiente para darle al Ministerio del Medio Ambiente la capacidad de imponer multas, que también eso fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos una ley de soberanía y seguridad alimentaria. En fin, necesitamos una nueva ley forestal. Así como estamos elaborando planes y políticas públicas, y yo creo que el CONASAB es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Necesitamos también legislación, necesitamos institucionalidad, porque este futuro, el futuro del país, y vaya que hoy 5 de junio podemos decirlo, ¿verdad? El futuro del país es de desafíos en materia ambiental. Ok, ya la cuestión ambiental es preocupación del gobierno. Con el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, esa preocupación del gobierno pasa a ser preocupación de la sociedad. Pero necesitamos acelerar los plazos para tener normativa, para tener institucionalidad, para tener políticas públicas y también para tener financiamiento. Nosotros necesitamos como país financiamiento para avanzar en el plan de adaptación al cambio climático. Necesitamos financiamiento para avanzar en el plan de recuperación de los ríos urbanos. Uno de los proyectos ejemplares para este Ministerio del Medio Ambiente y también para CONASAB es el plan de la recuperación de la Selguate. Estamos haciendo cosas puntuales aquí cerca del Canal 11, aquí en la Quebrada del Piro. Estuvimos en el Día Mundial del Agua, ¿verdad? Lanzando el plan de mejoramiento de la situación de la Quebrada del Piro. Estamos también con planes en el Tomayate, con planes en el río El Zumpa, pero en conjunto necesitamos darle una solución integral a la problemática del río Selguate, que es el río más contaminado. ¿Qué ha pasado con aquellas empresas, viceministro, que se han opuesto inicialmente a este plan? Porque hemos visto que gran parte de las acciones no se han ejecutado en el tiempo, esto debido a la negativa de estas empresas. ¿Se ha llegado a algún acuerdo hasta el momento? ¿Qué es lo que se ha dicho? Sí, nosotros en el río Acelguate, particularmente en el tramo Zumpa, Las Cañas, habíamos identificado 5 empresas que eran las más contaminantes. Con 4 de ellas tenemos acuerdos importantes
que los vamos a anunciar en los próximos meses con el compromiso de que van a instalar las plantas de tratamiento de tal manera de tirar sus aguas al río ya tratadas. Es decir, van a dejar de contaminar de una manera tan brutal como lo han hecho anteriormente. Nosotros tenemos que desarrollar este tipo de políticas en el tal sentido de que quienes contaminan hoy sean los factores de solución de mañana. Aquí mismo, cerca de la Quebrada del Piro, se está trabajando con más de 20 empresas que también contaminan. Lo mejor que nosotros queremos, es decir, el río Salguate no se descontamina teniendo penas o cárcel incluso para empresarios o empresarias o para comunidades que contaminan. No, el río Salguate se contamina cuando ellos dejan de contaminar y cuando se hacen responsables de tratar sus aguas. Pues bueno, estamos avanzando en eso y yo creo que en el transcurso del año también vamos a dar anuncios positivos cuando empiecen a funcionar estas plantas que habían sido anunciadas desde el año pasado por la ministra. Viceministro, y qué bueno que toca el tema del río Salguate, porque para muchos ciudadanos podría ser una utopía el que se pueda recuperar este importante río de nuestro país. Fíjate que ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, si nosotros logramos convencer a todas las fuerzas políticas del país y tener el financiamiento para construir una planta de tratamiento, para mejorar todo el sistema de desagüe de la zona metropolitana, ¿verdad? En los colectores, que así se le llaman, los macrocolectores que están bajo el dominio del ANDA, ¿verdad? Y contamos con la aprobación en la Asamblea Legislativa de la búsqueda del financiamiento, eso se resuelve y el Salguate dejaría de tener el 80% de su carga contaminante físico, química y orgánica en un lapso de 8 años. Es decir, si nosotros entre el año 2017 y 2018 nos ponemos de acuerdo y hacemos la gestión de recursos necesarios, que ya tenemos estudios con empresas inglesas, ¿verdad? Que tenemos estudios de cómo se hizo en Nicaragua, de cómo se hizo en Panamá, de cómo se ha hecho en otras ciudades que pueden tener alguna similitud con nosotros. Sabemos las estimaciones de los costos de todo eso. Así es. Si nosotros lográramos tener eso en el transcurso de este año y el otro, para el 2025, 2026, el río Salguate tendría 80% menos de la carga que tiene actualmente. Y eso significa que el río Salguate podría ser fuente de vida, ¿verdad? Fuente de vida, fuente de esparcimiento, espacios recreativos y lúdicos, y no la cloaca que tenemos hoy. Y San Salvador necesita cambiar de actitud. San Salvador necesita, como dice hoy el llamado del Día Internacional del Medio Ambiente, es vincular a las personas con la naturaleza. Nosotros hemos estado divorciados de la Salguate. Nosotros hemos estado de espaldas a la Salguate. Para cumplir la vinculación de la zona metropolitana con la naturaleza, particularmente con el Salguate, que es el bien hídrico que tenemos atravesando nuestra ciudad capital, necesitamos entonces una inversión para desarrollarla en más o menos 8 años. Ese es el plan que tenemos y ojalá contemos con el apoyo de todas las fuerzas políticas, que se convierta en la solución de la Salguate en una necesidad política, no solo del Ministerio del Medio Ambiente, no solo del profesor Sánchez Serén, que es el presidente de la República, sino de toda la sociedad, por lo menos de quienes habitamos en la zona metropolitana. Integración de los sectores. 9 de la mañana en punto, hacemos una pausa comercial a nuestra entrevista y ya regresamos con más. No nos cambia. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con la entrevista. Nos acompaña el viceministro de Medio Ambiente para hablar sobre la situación de El Salvador en este 5 de junio que se conmemora a nivel mundial el Día del Medio Ambiente. Viceministro, un tema bastante importante es el tratamiento de los desechos sólidos. ¿Cómo está la situación, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador? ¿Qué esperarían ustedes que se lograra? Porque habían críticas por parte de algunas autoridades de que se estaba concentrando la manipulación, el tratamiento en pocas manos y que esto pues no abonaba la situación en el país.
Mira, yo digo que viéndolo retrospectivamente, en el año 2007, por ley, se prohibieron los botaderos a cielo abierto. Y ya desde el gobierno anterior, desde el gobierno del presidente Mauricio Funes, se desarrolló un proyecto de mejoramiento de la política para el manejo de los desechos sólidos urbanos. Precisamente en estos días acabamos de avanzar en un proyecto de ampliación en Santa Rosa de Lima, una planta de tratamiento y de transbordo en San Francisco Gotera. Se está ampliando una en Tejutla, otra aquí en la zona de los Nonualcos, y es decir que el país va desarrollando la infraestructura para darle a la disposición final el relleno sanitario, que es la tecnología más aceptada hoy a nivel global. Sin embargo, en los últimos meses ha habido como una proliferación de promontorios de basura, que precisamente la ministra lo ha señalado con bastante. Nosotros nos hemos comunicado con las alcaldías vinculadas con este problema, porque hay que decir que en esto que son las alcaldías municipales las responsables del tratamiento y la disposición final de los desechos sólidos urbanos. Y se ha hecho un plan conjunto de trabajo. Por cierto, hemos hablado con casi todos los consejos departamentales del país, pero particularmente aquí en la zona central de la zona del COAMS, del Consejo de Alcaldes de la Zona Metropolitana, más La Libertad, ha habido reuniones directamente de la ministra Lina Pol con los consejos de alcaldes, tanto de San Salvador como de La Libertad, para abordar esto. Y está en marcha un plan de desalojo y de desaparición, por así decirlo, de los promontorios de basura que estaban desarrollándose. Ese plan está en marcha. E incluso estamos viendo cómo resolvemos el problema de la disposición final de ripio, que ha sido porque ya no es el tema solo de basura, solo de desechos sólidos, sino que también el problema de ripio, y hay algunas dificultades para la disposición final de esto. En el Ministerio del Ambiente estamos trabajando en darle alternativa a las municipalidades para el manejo del ripio. En buenas cuentas estamos avanzando a nivel global en relación a como lo teníamos hace 10 años. Pero hemos tenido este bache, que es el que estoy señalando yo, que es el que estamos tratando. Pero por el otro lado, en el transcurso de este año, también nosotros como Ministerio del Medio Ambiente y por la iniciativa de ley que nos da la Presidencia de la República, vamos a presentar un nuevo proyecto de ley para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y peligrosos. Y esta ley tiene como centro la estrategia de basura cero. Es decir, es una ley que favorece las estrategias para reducir la cantidad de desechos que se generan. Y una vez generados, es una ley que estimula el reciclaje y el compostaje, de tal manera de tener planes concretos por municipios de que en 5, en 10, en 15 años vamos a reducir en 20, en 40 o en 60% la totalidad de desechos que generamos. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a disminuir la cantidad de rellenos que necesitamos y vamos a ampliar la vida útil de los rellenos que están necesarios, son actualmente para la disposición final. Ha habido problemas, como tú dices, acaba de haber un problema hace como un mes en que un relleno, por ejemplo, no le recibía a Santa Tecla desechos por cuestiones de mora, y para nosotros el tema de mercado no debe prevalecer. El tema del manejo comercial entre una alcaldía y un lugar de disposición final no debe prevalecer sobre la salud de las personas. No porque una alcaldía tiene dificultades de pago va a dejar de llevar los desechos a un relleno por cuestiones meramente económicas. Esperamos que las alcaldías de la zona metropolitana, que están por cumplir
20 años de compromiso con la empresa Mides, pueda encontrarle como COAMS, ¿verdad?, una alternativa mejor para el manejo de los desechos sólidos urbanos de la zona metropolitana. Usted hablaba de la necesidad de mejorar las condiciones también de los seres humanos con combustible que es amigable con el medio ambiente. Hace ya algunas semanas, Adepetro tuvo representante acá en nuestro segmento de la entrevista y ellos hacían ver que el gobierno se había opuesto, por lo menos en los últimos meses, al ingreso de este combustible que es amigable con el medio ambiente, sobre todo el Ministerio de Economía, por la única razón del incremento en 11 centavos en cuanto a los precios de los combustibles que ya ingresan al territorio salvadoreño. Quizás aclarar un poquito esta situación para aquellas personas que nos sintonicen. Exactamente. Se tenía el acuerdo en Comieco de que a partir de finales de abril de este año no entraría particularmente diésel que tuviera 5,000 partes por millón. Sin embargo, yo quisiera reiterar en este punto que tú acabas de decir. Claro. El hecho es de que el diésel de 500 partes por millón viene cargado 11 centavos más caro del de 5,000. Claro. Y esa es cuestión no del gobierno, sino que de las empresas que importan combustible. Combustible. Lo que el Ministerio de Economía ha hecho es que está permitiendo el ingreso de combustible menos contaminante, pero ese cuesta 11 centavos más caro. Y no se ha prohibido, o no se prohibió, es al revés de lo que tú mencionas, y no se prohibió el ingreso de el combustible arriba de 5,000 partes por millón, puesto que este está 11 centavos más barato. Nosotros esperamos resolver esto con las empresas importadoras de combustible, de tal manera de que los 2 años nos parece que es demasiado el plazo y este país necesita tener combustibles que no contaminen la atmósfera, que no nos enfermen, que no empeoren la calidad de vida, particularmente de las grandes urbes como es la zona metropolitana. Viceministro, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, consideran algunos que el proteger el medio ambiente sale caro, que es más caro el apostarle a la energía renovable, a utilizar vehículos amigables con el medio ambiente, combustible. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Esa ha sido esa es la tesis de Trump. ¿Ah? Esa es la tesis de estos contaminadores que vienen con combustible. ¿Ah? Pero ¿cuánto cuesta transformar un motor que usa diésel de 5,000 partes por millón a un motor que utiliza diésel de 500 o de 50 partes por millón? ¿Cuánto cuesta transformar el motor? Cuesta menos de 150, de 160 dólares. ¿Ah? En términos económicos. Ahora, ¿cuánto vale la salud de la población? Es que el punto de vista. Es decir, tú no puedes comparar peras con tomates. Sí. Tú no puedes comparar frijoles con arroz. No sé si me explico. Sí. ¿Cuánto vale el buen estado? ¿Cuánto vale, por ejemplo, el hecho de que aquí la principal causa de consulta pediátrica en los hospitales sean enfermedades infectocontagiosas del sistema respiratorio? Entonces es equivocado, pero incluso en términos económicos, Trump se equivoca en el sentido de que otros países como China, otros países como India están logrando y van a lograr abaratar y a volver más accesible la tecnología limpia, mientras él mantiene las altas tasas de ganancia de los combustibles fósiles. El generarse hoy grandes ganancias, evitando la transformación económica, la transformación tecnológica, la innovación tecnológica, desarrollando energía alternativa, es un error que solo le puede pasar a gente ciega que tiene la rentabilidad inmediata como paradigma. Eso no es pensar
ni siquiera en sentido empresarial de largo plazo. Él podrá hacer ganancias este año y el otro, pero los chinos, los rusos y los europeos van a hacer mucha más ganancia que él en un periodo relativamente corto. Esa tesis de que es caro proteger el medio ambiente no solo no tiene ninguna fundamentación humanística, sino que también económicamente ya no es cierto, o no es cierto para aquellos que piensan en términos empresariales y tienen en cuenta que van a haber generaciones futuras y que va a haber vida en este planeta no solo en el 2020, no solo en el 2030, sino que en el 2100 y ojalá 2200 y 2300. Para eso es la economía que innova, que mejora la tecnología, aunque sacrifique inicialmente su rentabilidad económica. Bien, muchas gracias, viceministro de Medio Ambiente Ángel Ibarra, por visitarnos acá en el set central de noticias y por supuesto hablar de los temas que son de interés de nación y por supuesto hacer el llamado siempre a los actores políticos, a los actores sociales, a nosotros como ciudadanos a unirnos a esta lucha para proteger nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, y yo quisiera reiterar el llamado. Hoy se inicia el plantatón. Hay 103 sitios en todo el país con un despliegue de cerca de 12.500 voluntarios. Por favor, únanse, adopten un árbol, cuiden un árbol los primeros 3 años y después el árbol les va a favorecer a su vida. Muchísimas gracias por la oportunidad que hemos tenido esta mañana. Muchas gracias, y hay que vincularnos con la naturaleza. Ese es el lema de 2017. Hacemos una pausa, ya volvemos. No nos cambie.